En el primer estudio de esta serie que hemos comenzado la semana pasada, hemos visto panorámicamente la carta a los Efesios. Dimos una visión panorámica, pero hoy vamos a entrar a escudriñar minuciosamente, versículo a versículo. Y quiero comenzar este estudio diciendo que Dios nunca improvisa nada. Nunca improvisa. Todo lo tiene previsto de antemano. Todo lo tiene previsto. Y eso precisamente vamos a descubrir al estudiar la primera parte del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Veremos los planes eternos de Dios. Los planes eternos de Dios. Y veremos en primer lugar la identificación y saludo del apóstol Pablo. La identificación y saludo del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Efesios 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En primer lugar, Pablo se identifica como el escritor de la carta. No digamos el autor, porque el autor es el Espíritu Santo. Pero él comienza identificándose como el escritor de la carta, poniendo su nombre al comienzo. Pablo dice que es apóstol. ¿Y qué significa la palabra apóstol? Significa enviado. Apóstol significa enviado. No tiene la idea de tener como una jerarquía, como un estatus, sino es una función dentro del cuerpo de Cristo. Así que él dice que es apóstol, o sea, enviado de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Es un enviado de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. No es o no fue autonombrado. Él no se nombró a sí mismo apóstol. Ni fue enviado por alguna organización religiosa, sino por Dios mismo. Y notamos, o escucho a veces que alguien dice, bueno, después de tantos años en el ministerio y cuando reunís tanta cantidad de miembros, vas a ser apóstol. Es totalmente antibíblico ese concepto, porque Jesús llamó a sus siervos, a sus 12 discípulos, desde el comienzo los llamó apóstoles, porque la idea es que Él los iba a enviar para llevar el mensaje de salvación, y eso es lo que hizo, precisamente de enviarlo de 2 en 2 a los 12. También vemos que dirige su carta a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La palabra santos ha sido un poco mal interpretada, especialmente en nuestros días, pero bíblicamente santo quiere decir separados del pecado, separados de lo mundanal, de lo vil, de lo sucio, de lo pecaminoso, y consagrados a Dios. Consagrados a Dios, quien demanda que seamos santos y fieles. Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. La Biblia dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Y en otra parte dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahí vemos que la salvación no es que somos salvos y para siempre salvos. La salvación bíblicamente es condicional. Un día Jesús llamó a sus discípulos que estaban riñendo entre ellos, peleándose, puso un niño en medio de ellos
y les dijo: si ustedes no se vuelven como este niño, no van a entrar al reino de Dios. A sus apóstoles les dijo. O sea que fuimos salvos, estamos siendo salvados siempre y cuando nos conservemos santos y fieles, y seremos definitivamente santos cuando entremos al cielo, definitivamente salvos. Así que procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. En Efesios capítulo 1 y versículo 2, Efesios 1:2, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. La palabra gracia era el saludo característico de los griegos, pero la palabra paz, shalom, era el saludo característico de los hebreos. Y él combina ambas cosas y dice que Dios les conceda gracia y paz. ¿Pero qué quiere decir gracia? No gracias, sino gracia, sin ese. Es el favor de Dios sin que lo merezcamos. Es el favor de Dios sin que nosotros lo merezcamos. No es una recompensa, no es un premio, sino que Dios en su pura gracia nos concede. Todas las cosas que recibimos es por gracia de Dios. Y la paz de Dios es la que todos necesitamos, especialmente en estos días de tensión, de preocupación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la paz de Jesús? ¿Sí o no? Claro que sí. Y Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Eso se encuentra en Juan 14:27. ¿Por qué Jesús dice que no como la paz que el mundo ofrece? Porque las naciones hacen tratados de paz, pero después rompen el tratado y entran en conflicto bélico, en guerra, después de haber firmado un tratado de paz. O sea que la paz que el mundo ofrece es una paz endeble, es una paz no confiable. Pero la paz que Jesús ofrece es estable. La paz es una paz que se hace real dentro nuestro, a pesar de las turbulencias externas, cuando Jesús vive en nuestro corazón. En otra oportunidad Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto se encuentra en Juan 16:33. Así que si Jesús gobierna tu corazón, tendrás paz. Si Jesús solamente está en tu mente como un conocimiento mental, a lo mejor puedes estar en aflicción. Yo no sé cómo estás en este momento, pero en todo caso, si viniste con alguna preocupación, podemos entregarle al final tu preocupación, tu aflicción, y Jesús a cambio te va a dar su dulce paz y vas a regresar a tu casa más que contento, victorioso por haber venido al culto a recibir la paz de Jesús. En segundo lugar, vamos a ver las bendiciones espirituales en Cristo. Las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Espirituales, pastor? Sí, porque las cosas espirituales son eternas y las materiales son temporales. Y generalmente la sociedad más se fija en las cosas materiales, pero un verdadero cristiano más se fija en las cosas espirituales, que son estables, que son eternas. En Efesios capítulo 1 y versículo 3, Efesios 1:3, Pablo dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo. Pablo alababa a Dios porque nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. No dice que nos va a dar bendiciones alguna vez. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde el momento que tomamos un compromiso de seguirlo, y si estamos con Él, Él está con nosotros, y nuestras bendiciones están en los cielos, desde ya que las estamos recibiendo.
pero un día la vamos a recibir más plenamente, más completamente. Hay un futuro glorioso para los que somos seguidores de Cristo. La mejor parte está por llegar, todavía no ha llegado. ¡Aleluya! Vale la pena seguir fiel a Cristo hasta el final de nuestra vida. Así que Pablo alaba a Dios por las bendiciones que ya Dios había dispuesto para cada uno de sus discípulos. ¿Para quiénes son todas esas bendiciones espirituales? Sería una buena pregunta. Para todos los que nos hemos hecho hijos de Dios. Y la Biblia dice que a todos los que recibieron a Jesús en su corazón como Salvador y Señor, y a todos los que confían en Él, que depositan su fe, su esperanza, su confianza en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, a todos los que lo recibieron, a los que confían en Él, les concedió, dice, un privilegio, un poder. Algunas versiones dice potestad, que es poder, privilegio de hacerse hijos de Dios. La sociedad en general piensa que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero nosotros, de acuerdo al estudio de la palabra, vemos que toda la sociedad, todos los seres humanos son creación de Dios. Pero cuando cualquier persona, por más pecadora que sea, cuando viene a Cristo, le confiesa arrepentido sus pecados, recibe a Jesús como su Salvador, se hace un hijo de Dios y pasa a formar parte de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. La iglesia. ¡Qué bendición! La gran pregunta es, ¿ya tomaste la decisión de recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal? Yo creo que todos los que estamos hoy ya hemos dado ese paso. Pero estoy pensando en que después alguien va a ver este video, esta grabación. Entonces yo te digo, amigo, si todavía no recibiste a Jesús en tu corazón, a lo mejor crees en Él. Yo quiero animarte, que invites a Jesús a vivir en tu corazón, que lo recibas como tu Salvador, tu Señor, que le pidas perdón por tus faltas. Y si lo haces verdaderamente, habrás de hacerte un hijo o una hija de Dios. Y vas a formar parte de la familia de Dios. En Efesios 1, capítulo 1, versículos 4 al 6 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El versículo 4 dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué tremendo! Todavía el mundo no había sido creado, mucho menos los seres humanos, porque Dios creó todo el universo, todo el reino vegetal, todo el reino animal, y finalmente creó al ser humano. Pero antes de crear todas las cosas, Dios ya tenía en su corazón, en sus planes, crear al ser humano a semejanza suya. Y ya Él nos había amado de antemano. Es como una mamá y un papá que esperan alguna vez tener un hijo y de antemano ya lo aman, porque dice, esperamos con confianza, con amor, con todo nuestro ser a nuestro bebé que alguna vez va a nacer. Bueno, Dios en la eternidad pasada ya sabía que vos y yo íbamos a existir. Ya sabía tu nombre, ya sabía el momento en que ibas a nacer. Ya tenía un plan premeditado para tu vida. No creas que sos un hecho fortuito, un hecho de la casualidad. Dios quiso que existiera, por eso estamos acá, porque Dios deseó que nosotros naciéramos, creciéramos y lo conociéramos y fuéramos sus hijos. ¡Qué hermosura es saber eso! ¡Qué hermosura! ¿Por qué enfatizo? Porque hablando con personas que no conocen a Dios, dicen, yo no sé para qué vine a este mundo, no sé de dónde vengo ni a dónde voy, no tengo esperanza, no tengo fe,
pero cuando me permiten explicarle, le digo, estabas en los planes de Dios que existieras. Y a algunos los hizo hombres y a otros los hizo mujeres. No podemos nosotros cambiar. No, yo nací hombre, pero ahora yo decido ser mujer. Eso es un atentado contra la voluntad de Dios. O yo nací mujer, pero ahora decido ser hombre. No, eso no es así. Desde el momento de la concepción, Dios ya nos hizo que seamos varones o mujeres. Y eso no se puede cambiar. Eso de la ideología de género es un absurdo, es una blasfemia, es un atentado contra la voluntad de Dios. Tenemos que aceptarnos tal cual como somos. Bueno, yo ya hablé un poquito de la ideología de género, no voy a tomar otra vez el tema. Alguna vez lo voy a retomar y lo voy a desarrollar más ampliamente. Dios nos escogió en Cristo, significa que a todos los que aceptamos a Cristo y lo seguimos fielmente, somos escogidos por Dios para formar parte de la verdadera iglesia. No es que Dios dice, bueno, lo tomo a este lo descarto, lo tomo a este y a este. No. Nosotros tenemos libre albedrío y nosotros podemos en vida aceptar a Cristo y ahí nacemos de nuevo y Dios nos escoge, nos acepta, nos escoge para formar parte de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Está formada por todos aquellos que hemos nacido de nuevo, independientemente al rótulo de la denominación, porque en el cielo no va a haber denominaciones. En el cielo vamos a estar todos los que un día hemos aceptado a Cristo y Jesús nos ha revolucionado, nos ha cambiado, nos ha regenerado y hemos nacido de nuevo. Esa es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Ese plan lo tenía Dios desde antes de la creación del mundo. Por eso decía al principio, Dios no improvisa nada, sino que Dios de antemano ya tenía planes para con cada uno de nosotros. Ese plan es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No ser santo y estar manchado por el pecado no concuerda con el plan que Dios tenía para cada uno de nosotros, para cada uno de los seguidores de Cristo. Al final del versículo 4 y el versículo 5 dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. En amor nos predestinó. Esta es una doctrina muy mal interpretada, la predestinación. Generalmente los hermanos calvinistas creen equivocadamente que Dios predestina a algunos para salvación y a otros para perdición. Ellos interpretan como que nos predestinó, es así como yo le explicaba, que es un Dios selectivo, que discrimina, a este sí, a este no. Pero en amor nos predestinó no significa que Dios predestinó a algunas personas para salvarlas y llevarlas al cielo y a otras para que se pierdan y vayan al infierno. Qué malo sería Dios, qué injusto sería Dios. Pero Dios no es malo ni es injusto. Dios no hace acepción de personas. Dios nos mira a todos por igual. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es verdad que Dios dice que por su soberanía, ese es el argumento, Dios es soberano y Él escoge a lo que Él quiere y a los que no quiere, les trajo a la vida para que vayan a pasar la eternidad en el infierno. Eso es una blasfemia, eso es tratar a Dios de injusto, de discriminador y que hace acepción de personas. Así que la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso lo dice en 1 Timoteo 2:4. Y también dice que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a toda la humanidad, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel, en otras palabras, cualquiera que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Clásico, Juan 3:16. Hay muchísimos otros textos de la palabra que dicen lo mismo. Dios predestina a los que ya son salvos,
La predestinación no está asociada para los que no son salvos. Sí, hay una doctrina de la predestinación que quiere decir predestino, destino de antemano. Pero Dios no predestina a los que no son salvos. Este sí, este no, este sí, este no. No, predestina a los que ya son salvos, a los que libre y voluntariamente aceptaron a Cristo y recibieron la salvación, que Dios predestina a los que ya son salvos para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ahora voy a explicar un poquito. La adopción tiene que ver con la herencia que hemos de recibir los hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, nacemos de nuevo, nos hacemos hijos de Dios. Pero a su vez, también esperamos la adopción. ¿Para qué? Para entregarnos la herencia que tiene Dios para cada uno de sus hijos que los adoptó. Así que cuando nuestros cuerpos sean redimidos, estamos esperando la adopción cuando nuestro cuerpo sea redimido, es decir, liberados del pecado y el sufrimiento. Yo te voy a leer una cita bíblica y después toma nota y lo estudias en tu casa. Te la voy a leer de una versión muy sencilla. Dice así: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Se refiere al gemir de la naturaleza por los terremotos, por los maremotos, por los tsunamis, por las tempestades, por las crecientes, por las inundaciones, por las sequías, por todas las cosas horribles que está gimiendo la naturaleza, porque la tierra fue maldita después que el hombre pecó. Dijo, por tu causa la tierra o el mundo será maldito, le dijo Dios a Adán. Y los creyentes también gemimos. ¿Gemimos o no gemimos? Hay en tu corazón, en lo íntimo de tu ser, un gemido. A veces cuando te duele el cuerpo, cuando estás engripado, cuando estás pasando una prueba, interiormente hay un sufrimiento, ¿sí o no? También gemimos, ¿no es cierto? Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. En otra versión dice la primicia del Espíritu Santo. La primicia quiere decir un adelanto ya de lo que va a ser nuestro futuro. La primicia del Espíritu Santo. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Anhelamos que nuestro cuerpo quede libre de eso. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Esa cita está en Romanos 8, 22 y 23. Yo te la leí de una versión muy sencilla, pero la podés revisar en tu casa. Romanos 8, 22 y 23, cuando vas a sorprenderte que la adopción la estamos esperando para que nuestro cuerpo sea redimido, es decir, libre de todo sufrimiento y de toda agonía. El versículo 6 de nuestro pasaje básico de Efesios 1:6 dice: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es decir, que Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. La misión que vamos a tener en el cielo va a ser alabarle, darle honra, darle gloria, darle alabanza. Lo que hacemos al comienzo de un culto en el cielo va a ser algo permanente. ¿Por qué? En gratitud a todo lo que Dios hizo en favor de nosotros. En Efesios 1, 7 y 8, Efesios 1, 7 y 8 dice: en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. En el versículo 7 dice que en Cristo tenemos la redención mediante su sangre. Esta es una palabra un poquito difícil de entender.
Redención significa pagar un precio para recuperar algo propio que alguien se ha robado. Te robaron a alguien, te robó a alguien algo y después te enterás quién lo tiene. Y te vas y la persona te dice, págame y yo te entrego. Y uno le paga y compra lo mismo que me robó. ¿Me explico? Quiero contar una historia. Se cuenta que un joven tenía un reloj muy valioso que le había regalado su abuelo. Un día alguien le robó el reloj. Desde ese momento el joven no paró de buscar su reloj, continuamente. Finalmente encontró al ladrón que lo tenía en su poder. Le pidió que le devolviera el reloj, pero el ladrón le puso un precio muy alto, muy alto. Decir, si me pagas, yo te devuelvo el reloj. El joven trabajó esforzadamente hasta conseguir ese dinero, fue y pagó una fortuna, pero recuperó su reloj. Lo recuperó, lo rescató, lo redimió, pagando un precio muy alto. Estoy explicando lo que quiere decir redimir, pagar un precio para recuperar algo que era mío. Dios nos creó, Él era nuestro dueño, hasta que pecamos contra Dios. Entonces el diablo nos robó y se apropió de nuestra vida. Para recuperarnos, para rescatarnos, para redimirnos, Cristo pagó un precio muy alto, su propia vida, su sangre, como nuestro Redentor. Volvemos a las manos de Dios por el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Pero eso sucede cuando nosotros lo recibimos como nuestro Redentor. Por eso dice que en Cristo tenemos la redención mediante su sangre. Ahora se nos está aclarando el panorama. Pero también dice que en Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. El versículo 8 dice que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento la redención y el perdón de nuestros pecados. En Efesios 1, 9 y 10 dicen, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Es decir que Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Este era un plan que nadie lo sabía, ni los profetas, ni los ángeles, solo Dios lo sabía. Era un secreto que un día Dios lo iba a revelar. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas en el cielo como en la tierra, y al frente de ella pondrá como jefe soberano a Cristo. Ahora vemos que todas las cosas no le están sujetas a Cristo, pero va a llegar el día en que todas las cosas le van a estar sujetas a Cristo, y Él va a ser el soberano rey del universo, de todo lo que existe, no solamente de sus seguidores, sino el universo. Y toda lengua confesará que Él es el Señor, y todos le llamarán el Señor, Rey de reyes, Señor de señores. En Efesios 1, 11 y 12 leemos, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. El versículo 11 dice que en Cristo también fuimos hechos herederos, herederos de todo lo que Dios tiene previsto darnos como herencia. O sea que no es solamente la salvación del alma, nos va a dar toda la herencia. Es como que un padre muy rico tiene un hijo y él dice, bueno, un día mi hijo va a conseguir una novia, y la novia que lo ame a mi hijo y se case con él, ella va a ser también heredera de todo lo que yo le doy en herencia a mi hijo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, Dios le da toda la herencia a su hijo. Pero si nosotros, que somos la novia, la esposa de Cristo, vamos a heredar con Cristo todas las cosas,
somos coherederos con Cristo. ¿Qué cosa? El universo, las galaxias, todas las cosas van a ser nuestras. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que el versículo 11 dice que en Cristo también fuimos herederos de todo cuanto Dios tiene previsto darnos como herencia, pues fuimos predestinados, no para ser salvos, sino para los que ya somos salvos, según el plan de aquel, es decir, el plan de Dios, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El versículo 12 dice, a fin de que nosotros, los salvos, los hijos de Dios, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Es decir, para que lo alabemos por su gran poder. En Efesios 1, 13 y 14, que ya estamos finalizando prácticamente el estudio, dice que en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El versículo 13 dice que en él, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea que recibimos el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu en nuestra vida. 3 cosas sucedieron. 1, cuando oyeron el evangelio. 2, cuando creyeron en el evangelio. 3, fueron sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Esa es la presencia del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. Eso no tenemos que asociar con el bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchos hermanos que dicen, ya estamos todos bautizados en Espíritu. No, estamos todos sellados. El Espíritu ya vive en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que la conseguimos después cuando lo buscamos, cuando oramos. Es la segunda experiencia en importancia después de la salvación. El versículo 14 dice que es decir, el sello o marca garantiza nuestra herencia si nos mantenemos fieles hasta el fin, hasta que llegue la redención final, la entrada al cielo del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria, para que lo alabemos por toda la eternidad. Concluyendo, te pregunto, ¿ya sos salvo? Yo creo que todos dirían sí. ¿Ya recibiste a Jesús en tu corazón como Salvador y Señor? Seguramente me dirías que sí, pero quiero que recuerdes que estoy hablando también para un público que a lo mejor todavía no es salvo. Alguien está viendo este video mucho después que esta noche. Ahora viene una pregunta. Si ya sos heredero de todas las promesas de Dios, ¿tenés esa esperanza? ¿Dios lo promete? Y si ya sos salvo, eso es para nosotros, ¿lo estamos siguiendo fielmente? Esa es la gran pregunta. Porque algunos siguen a Cristo por un tiempo y después lo abandonan. Lo estamos siguiendo fielmente. Si estás comprometido con Él, si le sos fiel, si te mantenés firme y fiel, tenés como herencia el cielo, la eternidad, la salvación, la vida eterna, y como si fuera poco, Dios el Padre, al unirte a tu Hijo, te regala el universo. Aleluya, gloria a Dios por los siglos de los siglos. El que tenga oídos para oír, que oiga y que le dé gloria al Señor por siempre.